El día de hoy tendremos esta jornada con varias entrevistas donde estaremos abordando distintos ámbitos relacionados con la situación de violencia exacerbada que vive el Ecuador y además analizando un poco la situación de los derechos humanos, de las organizaciones sociales y distintos discursos que se han dado particularmente desde el Estado y a través de estos otros mecanismos para precautelar la seguridad del país. Vamos a arrancar esta primera entrevista con una invitada muy especial para nosotras, que es Carol Noroña. Carol Noroña es una compañera periodista quien vive en el exilio en este momento y con ella estaremos conversando acerca de en dónde nació la guerra en Ecuador. En este momento vamos a mandarle una invitación. Hola Carol, bienvenida. Hola Janice, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, qué bueno verles a los tiempitos también. Gracias a ti por aceptar la invitación y por juntarte a este espacio de análisis y reflexión acerca de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Carol Noroña, como les mencionábamos, es una periodista ecuatoriana, es especializada en crimen organizado, violencia y derechos humanos, exiliada desde marzo del 2023 y el día de hoy estará conversando con nosotras. Para arrancar con esta entrevista hay un fragmento de una entrevista que justamente hiciste recientemente a Luis Córdoba para el portal Premedio de Comunicación France 24 y quisiera arrancar con este párrafo inicial con el que tú también inicias este análisis, esta reflexión junto a Luis Córdoba. Las escenas se repiten. Fusiles apuntan a los rostros de adolescentes, jóvenes y hombres adultos. Decenas son afrodescendientes, detenidos por policías y militares en varias zonas conflictivas en Ecuador, como Esmeraldas, Manabí, Guayas. Han sido detenidas y, de acuerdo con la policía, son presumiblemente miembros de bandas narcocriminales en Ecuador. Es como arranca este análisis que tú realizas junto a Luis Córdoba para France 24 y queríamos iniciar con esto porque grafica de alguna forma lo que ha venido ocurriendo estas últimas semanas en el país, a partir de el decreto 110 y 111 que emitiera el presidente Noboa. Tú has seguido de cerca, Carol, las masacres carcelarias, has hecho cobertura seguida del crimen organizado y sus vínculos también con el Estado. Tus historias de alguna forma han humanizado y denunciado la serie de condiciones que permitieron que este país, que este Ecuador, sea el caldo de cultivo de una violencia sin precedentes. Queremos arrancar preguntándote en dónde nace la guerra interna en Ecuador. Eh, bueno, yo creo que para hablar de esto sí necesitamos retroceder varios años porque si bien es cierto que hemos visto que ha habido este crecimiento de la violencia, este incremento de la violencia durante los últimos 3 años, la violencia no se produce así nomás, no es fortuita, tampoco se trata de un estallido de violencia, sino que es algo que ha venido sistemáticamente ocurriendo y forjándose también, sobre todo desde las zonas periféricas, ¿no? Venimos desde un proceso de empobrecimiento que continúa y que se sigue profundizando. Yo quiero, por ejemplo, comenzar a hablar un poco de algo que justo leíamos y analizábamos con Luis, y es que, por ejemplo, el tema del consumo y del tráfico de drogas en Ecuador no es nuevo para nada, y de algo de lo que no se habla mucho es que uno de los primeros casos de narcopolítica en el Ecuador justamente se documenta en el gobierno de León Febres Cordero. Yo no sé si es que la gente sepa mucho esto y además que es un gobierno que tiene un membrete histórico de violencia, de represión, de crímenes de lesa humanidad. Hablamos de los años Sí, por 80. supuesto, desde los años 80, porque justamente cuando era estaba el auge del cártel de Medellín. Entonces, claro, en ese momento, si recordamos, estaba justamente este discurso de guerra contra los grupos antisubversivos, en ese momento los del Faro Vive Carajo. Entonces, justamente se posiciona esta idea de que el Estado tiene que combatir con una serie con un planteamiento de coacción y de represión también, donde mucha gente también fue asesinada y desaparecida, pero pues obviamente el discurso oficial era ese y se pierde por completo que de hecho uno de los secretarios de administración de León Febres Cordero fue vinculado al cártel de Medellín.
y eso en ese momento pasó completamente desapercibido. Entonces yo quería nombrar esto para que también la gente sepa que esto no es nuevo y que justamente desde ese momento es que también comienzan a trabajar estas organizaciones criminales, ¿no? Que justamente en la primera línea, en este eslabón, en este primer eslabón tienen justamente a niños, a niñas también, porque las niñas, de lo que hemos estado viendo, también son explotadas y también tienen un rol, entre comillas, funcional para estas organizaciones. Y pues evidentemente eso favoreció a que en las fronteras, justamente desde donde estaba llegando la droga, porque además Ecuador son muchos factores, no es multicausal, pero uno también es que pues geográficamente está muy bien ubicado y es a un gobierno neoliberal de derecha justamente, aunque los de izquierda tampoco es que han hecho un cambio, o sea, justamente la crítica es contra todos, porque todos finalmente, aunque tienen diferentes estrategias de gobierno, terminan coludidos, de izquierda o derecha o de cualquier otra ideología política que quieren inyectar. Pero yo creo que esto del gobierno de León Febres Cordero es clave porque un poco explica por qué esto se ha venido replicando tanto en gobiernos como los de León Febres Cordero, como en otros como el de Rafael Correa, que hay mucha gente que se niega a aceptar que hubo una construcción de una paz mafiosa dentro de ese gobierno y que justamente después llegaron los gobiernos de Moreno, llegó el gobierno de Lazo y evidentemente el de Noboa con una línea que si bien tiene una política de represión, de coacción diferente, pues justamente no combate, digamos, a este crimen organizado sin coludirse justamente con él, y ejemplos tenemos varios, pero yo creo que más o menos comienza desde ahí, ¿no? Y además toda esta configuración regional, además, recordemos también el plan Cóndor, ¿no? Todo lo que ocurrió, yo creo que también hay que analizarlo desde ese sentido, porque de eso no se habla mucho, ¿no? De todo lo que se ordenó en ese momento a nivel regional, todo este alineamiento también de gobiernos represivos, que finalmente terminó con una vulneración de los derechos humanos, mientras el trasfondo también se correspondía a pactar y a negociar con el narcotráfico y con el crimen organizado, que si bien en un primer momento llega a ser, tiene mucho que ver con el tráfico de drogas, en este momento el crimen organizado no solo se trata de narcotráfico y de tráfico de drogas, de otras economías ilícitas, la principal es el lavado de activos. Estamos hablando de personas, a lo que llaman cuello blanco, ¿no? Estas personas que están en esta esfera mucho más empresarial y política, que esta guerra y este conflicto armado interno, vemos que quienes están, entre comillas, atacando son justamente a los eslabones más bajos. Y quienes son presumiblemente miembros de estas bandas categorizados ya como terroristas según este decreto 111, pero por otro lado también a las personas que son víctimas directas de toda esta violencia. Entonces hemos visto, por ejemplo, que los operativos se han centralizado aquí, o sea, por ejemplo, en Quito también están, En pero barrios sobre todo en populares. Esmeralda, en Guayas y en Manabí, ¿no? Sectores estratégicos donde hay puertos, pero también donde hay poblaciones que históricamente han sido, no tienes bienes públicos, no tienes servicio a la salud, y justamente lo que se pide es que haya un entendimiento del motivo de esta guerra, pero no que estas personas sistemáticamente desde hace muchísimos años han vivido con todas estas falencias donde el crimen organizado se convierte también en una opción de supervivencia. Yo creo que hay que hablar de una ambivalencia, porque por un lado, si bien hay ausencia del Estado en proveer estos servicios básicos a los que todos tenemos derechos como ciudadanos, ciudadanas, por otro lado, hay mucha presencia del Estado en la construcción de estas redes criminales. Y yo creo que por eso sí hay que aclararlo, porque de repente hablamos mucho de la ausencia del Estado, y sí, Claro. evidente, pero por otro lado, las redes criminales no se construyen sin complicidad del Estado y haya habido una Antes, participación también. antes de pasar justamente, Carol, al rol del Estado, un poco recogiendo lo que tú acabas de mencionar, estamos hablando que las primeras noticias que surgen en relación a lo que tiene que ver con el crimen organizado y el narcotráfico es hace 40 Sí, años atrás, porque lo que nos están graficando ahora es que parece que esto pasó el 8 de enero, que no, resulta que se dan cuenta que el 7 de enero Fito ya no está, Fito, el líder revolucionario, ya no está en la cárcel regional y de pronto todo estalla de una manera es casi sorpresiva, lo que sabemos que no es sorpresiva, por eso mencionaba esto del caldo de cultivo. Algo ha estado ocurriendo para que sea el caldo de cultivo perfecto para que durante estos más, seguramente es más de 40 años, se vaya configurando una sociedad que es una sociedad que ha visto una alternativa también, una alternativa de vida en la violencia, ¿no?
en estos sectores que tú también mencionas que han sido históricamente olvidados de manera intencionada. Porque no es que recientemente las zonas de Esmeraldas, los barrios más empobrecidos, más populares, recientemente son noticia, han venido resistiendo. Yo veía un justamente que los militares llevaron algunos medios de comunicación a llevar ay, se me escapa el nombre ahora, un operativo. Hicieron un operativo en el sector de la lucha de los pobres. Y Sí. entonces hay un borramiento total, además de lo que significan estos barrios. Solo el nombre, la lucha de los pobres, que era el sector de la Hacienda Santa Anita, que era una hacienda que después de la reforma agraria les ofrecieron a personas que sean migración interna entregarles tierras, no se apuraron entregándole los títulos de propiedad como pasa en muchos momentos de la historia de este país. La gente hace ocupaciones, que son las invasiones, y después se colectivizan para poder pelear por los títulos de propiedad. Por eso se llama la lucha de los pobres. Entonces, claro, hay un borramiento también de lo que significaba estos barrios y de lo que han resistido, que también la lucha de los pobres resistió al gobierno de Febres Corderos en distintos momentos, justamente por el tema de la legalización de las tierras. Y en esa medida hay, para poder abordar el tema del rol del Estado, también comprender eh, cuán conveniente o cuán pertinente ha sido dejar abandonados a estos sectores para después criminalizarlos de alguna manera, y de pronto qué tan conveniente es también esta situación de crisis para poder gobernar, porque hay algo asociado con el tema del miedo, ¿no? Justamente veíamos que el 8 de enero el FUT hacía una rueda de prensa donde se manifestaba en contra de la consulta popular porque una de las preguntas son preguntas que apelan a la flexibilización laboral, al trabajo por horas, y eso es problemático en este contexto post pandemia, además con tanto desempleo. Y resulta que incentivaban un poco la movilización, pero en este contexto, ¿qué movilización puedes tener si estás aterrado con el miedo, sobreviviendo de manera individual y además sin poder cuestionar mucho de las políticas que está haciendo el gobierno? Entonces, ¿qué tan conveniente ha sido que este sistemático abandono ahora resulte en estas políticas que son políticas mucho más represivas y de control? Bueno, pues probablemente, y bueno, más que probablemente, yo creo que seguramente, evidentemente esto justifica el que por un lado se haya declarado el conflicto armado interno, pero por otro lado también resulta conveniente para inyectar también nuevas reformas económicas, ¿no? Que es lo que justamente estamos viendo. Y por supuesto que suena indolente decir lo que es, pero es que esto funciona así. En gobiernos a los que básicamente no les interesa a la gente y lo que hacen es criminalizar, por ejemplo, hay algo que yo veía mucho en Cristo del Consuelo, donde sí he hecho bastante reporterías justamente, y en Sociovivienda 2, que son barrios, que Sociovivienda 2 ha sido un barrio en el que sistemáticamente arriba de las escuelas han vivido muchas balaceras, pues es un buen ejemplo, ¿no? Este proyecto que nace como un plan habitacional en el que en el gobierno de Rafael Correa decían, bueno, no, vamos a hacer este plan habitacional para darle más vivienda a la gente, ¿no? Para que tenga mucho más espacio. Pero ¿qué fue lo que hizo, no? Se tomó a toda la gente que estaba a orillas del río, donde justamente son los puertos, no son las más empobrecidas, donde había presencia de pandillas, que si bien ha habido violencia contenida, digamos, no tenían unas prácticas violentas tan álgidas como lo que vemos ahora, ¿no? Entonces toman a toda esta gente y la encapsulan justamente en este sector como Sociovivienda 2, que yo creo que es un buen ejemplo de otros tantos que existen. Entonces, básicamente aíslas de estas personas que viven en este sector, y lo que haces justamente es con la complicidad de la construcción de redes criminales donde ingresan básicamente pues desde funcionarios a todo nivel, ¿no? Desde eslabones más bajos de la policía, obviamente liderados por los altos mandos de la policía, abogados, fiscales, el ente de justicia, la fiscalía, en fin, muchos actores estatales también, y obviamente los municipios, que por ejemplo Guayaquil ha sido un poco obvio, ¿no? ¿Cuál ha sido la política ahí? Pero entonces lo que haces justamente es encapsular a esta gente, crece la violencia y con eso también tomas decisiones. Es decir, estas personas que en algún momento han sido víctimas de violencia y que en el proceso de su vida se han convertido en personas emisoras de violencia, que yo creo que el tema delincuente también hay que analizarlo bien, ¿no? Yo creo que son personas que ejercen violencia, que hay que entender por qué también la están ejerciendo. En este caso, pues ayudan a que los gobiernos, justamente en este que estamos viviendo, un gobierno como el de Daniel Noboa, totalmente improvisado, sin ninguna idea, y quien justamente ha dejado que la fuerza militar tome las decisiones
del futuro del país en este momento, pues evidentemente les sirve, ¿no? Recordemos también lo que vimos con la toma de TC Televisión, Claro. que fue el punto del ovillo para que horas después se declare el conflicto armado interno en el Pero país. además, Entonces yo sí creo. en esa conveniencia de, perdón, Carol, que te interrumpa, pero creo que es importante como no olvidarnos de los contextos, porque algo que estaba ocurriendo a partir del 7 de enero es que varias de los distintos momentos y declaraciones exigían que haya una presencia de Daniel Noboa. Daniel Noboa no apareció ni siquiera en el mensaje a la nación. Entonces, sí había una ausencia evidente que se marcó en 24 horas acerca de un presidente que no estaba dando una respuesta oportuna. Y claro, ahí una se pone a pensar y dice lo de tercera televisión marca de nuevo la cancha y pone como otros parámetros frente a lo que está ocurriendo. Y empiezan a ver como esas entrevistas que son entrevistas más exclusivas, más que una respuesta colectiva hacia la nación o hacia los mismos medios de comunicación que pueden transmitir eh, cuál es el mensaje o las políticas de Estado que se van a manejar. Entonces, si hay cosas que ocurren alrededor de la política de este gobierno improvisado, como tú lo acabas de mencionar, creo que es la palabra más oportuna, que dejan mucho a pensar cuál es su proyecto político, con qué proyecto político es con el que entra y qué tan pertinente también le resulta estas situaciones y condiciones de crisis para hacer lo que mencionas, buscar consensos en términos de materia económica, consensos en términos de seguridad, consensos en políticas de gobernabilidad. Bueno, y además hay que acordarse también de que uno de los principales cooperantes de Ecuador es Estados Unidos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, porque si tú lo piensas, y justamente hablábamos mucho con Luis, y hemos hablado de esto desde hace mucho tiempo también, pues ya hay una serie de acuerdos cerrados con Estados Unidos y hay uno que es muy grave también que se firmó en octubre del 2023 y que justamente lo que hace es no darle mucha legitimidad a las tropas norteamericanas, tanto tropas como a los asesores de seguridad de ese gobierno. ¿Y qué es lo que hacen justamente? Que pueden hacer toda operación en Ecuador y que justamente unidad frente a las cosas que hagan, ¿no? Yo creo que eso es bien importante porque es un gobierno que responde a un país donde los niveles de consumo de estupefacientes son súper altos, que no han podido resolverse, pero que por otro lado vienen a Latinoamérica, en países como Colombia, bueno, también he estado en México, a instaurar también justamente esta estrategia de la que mucho hemos hablado, ¿no? De esta guerra contra el narco, donde el principal eje angular de todo esto es la militarización. Entonces, por un lado, tenemos eso y lo que vemos en la consulta popular, si ustedes recordarán justamente, es una pregunta en el que se está planteando que hayan tribunales especiales para que tanto las fuerzas policiales como las fuerzas militares. Así es. Y para continuar con la entrevista, quisiera recordarles a las personas que nos están siguiendo la transmisión, que compartan esta transmisión, que nos ayuden a difundirla, porque es importante lo que estamos conversando en este momento. Nuestra primera entrevista es con Carol, pero más adelante tendremos una entrevista junto a Juanita Francis también, desde Esmeraldas, con quien conversaremos acerca de lo que está ocurriendo en el país actualmente. En las últimas cifras que se han difundido como parte de los informes diarios que está brindando la Policía Nacional, y como parte del eje de seguridad del Plan Fénix, entre el 9 al 18 de enero se han realizado 26.390 operativos, dando como resultado 2.369 personas detenidas, 72 operaciones contra grupos terroristas, 5 terroristas abatidos, 32 personas privadas de la libertad recapturadas, 11 policías liberados. Este es un fragmento de las cifras que están reportando a diario, lo leemos literalmente como lo están reportando para preguntarte, Carol, ¿el mayor enemigo es el terrorismo, el terrorista, los terroristas? Eh, yo creo que sí hay que repensar esta figura de terrorismo, ¿no? Evidentemente, respondiendo a tu pregunta, te diría que no, porque sí creo que hay un tema en el que cuando tú militarizas esto, y haces como sí le das un valor moral a todo, ¿no? En el que el valor moral significa justamente fuerza militar y los ciudadanos de bien, entre comillas, ¿no? Somos los buenos, los que estamos combatiendo en este momento y estas otras personas que básicamente están siendo criminalizadas porque esa cifra de más de 2.000 personas, por ejemplo, cuando yo hice la entrevista con Luis, eran más de 1.748, me parece, y en
contexto estábamos hablando de un promedio de detenciones de 228 personas que no sabemos a dónde van a ir a parar porque todavía no nos han dado datos, los hemos pedido de dónde van a ir. O sea, de estos miles de personas, 158 han sido categorizadas como terroristas, entendemos que van a ser por eso, pero además, ¿a dónde van a meter a estas personas? En cárceles donde ahora estar preso significa no solo una sentencia punitiva, sino probablemente una sentencia de muerte, porque se han convertido en personas a las que no se les garantiza ni el derecho más básico, que es la vida, justamente, ¿no? Y lo hemos visto en 16 masacres carcelarias con más de 600 personas asesinadas de la forma más brutal en medio de esta guerra social, ¿no? Y por otro lado también, me parece que es eso, ¿no? Es la construcción de este discurso donde somos los buenos contra los malos y no se termina de entender, y hay que repetirlo una y otra vez, que estas redes criminales no se construyen sin Estado y no se construyen también sin la complicidad justamente de militares. Y con esto no estoy diciendo que son todos. Yo me refiero, cuando hago esta crítica, yo me refiero al sistema. Y además porque en este caso, al declarar terroristas, ¿no? Marcas también, les das esta categorización de combatientes, ¿no? Como ideología política. Y realmente las redes de crimen organizado funcionan de otra manera. Pero frente a eso, lo que haces es justamente eso, ¿no? Ponerle un discurso político que finalmente lo que hace es poner en riesgo y crear justamente esta zona gris en la que estas redes criminales auspiciadas y cobijadas por funcionarios estatales van a comenzar a operar deliberadamente. Y yo creo que eso es lo que no se está entendiendo, que estamos más bien frente a este enemigo sobredimensionado, en el que tú lo que estás haciendo es justamente validar que la fuerza pública en este caso sea esta especie de héroe, ¿no? De la construcción de héroes y antihéroes, en el que finalmente quienes están poniendo los muertos son las personas empobrecidas y criminalizadas en este país, a la que también, no solo desde el Estado, sino también desde la sociedad, se está impidiendo una comprensión mucho más amplia de por qué estos procesos de violencia están agudizando. La gente no quiere entender y por un lado tú entiendes que la gente esté desesperada, porque sí, evidentemente se ha creado, no es mentira la violencia está ocurriendo, pero también hay una guerra psicológica que es una estrategia además, una estrategia militar que ha sido empleada en muchos países y que un poco la gente también se niega a entender, a pensar en eso, porque también está ocupada sobreviviendo. Pero entonces esto nos da como resultado luego estos videos en los que tú ves a personas en Exactamente. descendientes siendo violentadas y no sabemos ni siquiera si estas personas son miembros de bandas. Y con esto no estoy diciendo que por ser miembros de bandas se va a legitimar eso, Claro. pero Ahí tal vez hay que explicar un poco a quienes nos están viendo y a quien pueda llegar esto. Hay un procedimiento judicial cuando eres acusado de un delito. Hay una investigación y después hay una sentencia y hay una sanción. Lo que está ocurriendo ahora con estos videos que tú mencionas justamente, Carol, y que son difundidos en distintas cuentas, particularmente en el portal, en las redes sociales de Instagram, aparecen videos donde miras cómo casi les desnudan como una sanción, les hacen cantar el himno nacional o cualquier canción que esté asociada con el crimen organizado o alguna banda que esté relacionada con la zona, incluso les maquillan de manera femenina como una forma de insulto, de tortura. Son formas de disciplinamiento y son formas de evidenciar que quienes tienen el control en las calles básicamente son quienes pueden ejercer la violencia de manera formal, porque también es un ejercicio de violencia. Y tú alcanzas a ver quiénes son esos cuerpos. Muchos de esos cuerpos, al menos de los que se ha difundido de manera no oficial en estos espacios, son casi niños adolescentes. total. Son casi niños adolescentes que rompen toda la idea de, no sé, cuando uno piensa en narcotráfico, seguramente está pensando un poco en las narconovelas y te imaginas el narcotraficante con una serie de guardias de seguridad, con mansiones, con autos blindados, pero lo que estamos viendo en la práctica real, lo que tú mencionabas, es a quiénes está siendo direccionada esta guerra, a quiénes está siendo direccionada esto de detener a los terroristas a costa de lo que sea, que son detenciones además algunas de ellas arbitrarias. Y además tú te das cuenta, son arbitrarias sobre todo, y además que en este caso las fuerzas militares no es que tengan tampoco no deberían tener la competencia tampoco, ¿no? Porque no son ellos quienes deben detener a las personas. Y sobre todo también, ¿bajo qué parámetros una persona te parece sospechosa? O sea, lo que estamos viendo
es que básicamente a las personas que no tienen, digamos, los medios para vestirse según este imaginario social de cómo debe vestirse una persona de bien, entonces, claro, y le ves con un tatuaje, porque han habido casos, ¿no? Ahora la gente se está borrando los tatuajes y está comenzando mucho a crecer eso ante justamente esta persecución, que yo no entiendo bajo qué parámetros se está haciendo en este momento. Yo creo que mucho tiene que ver con esto que se llama también un perfilamiento racial, ¿no? Sobre todo quienes están siendo detenidos son personas, sobre todo afrodescendientes, ¿no? Y yo creo que eso da mucha evidencia de cómo también se ha generado este discurso y tristemente algo que también hay que decir es que pese a que al eslabón más bajo de estas redes criminales son ahora niños, ¿no? No es que su patrimonio aumente, lo que tú decías, es como imaginamos que son estas personas llenas de oropel y de yates y un montón de cosas y la realidad no es así. Tristemente hay niños que han pasado por este proceso de reclutamiento, además que los procesos de reclutamiento en Ecuador ahorita también ya se están sofisticando a través de muchos mecanismos y que son niños que finalmente saben que no van a vivir más de 20 años. Y explicar esto no es de ninguna manera legitimar la violencia, porque además hay una estigmatización profunda cuando se habla de derechos humanos, ¿no? Es como comienzas a hablar de esto y entonces ahora bajo esa construcción eres el enemigo número uno de la sociedad Exactamente. por estar cuestionando esto, pero realmente entender eso te permite a ti contemplar qué políticas públicas se podrían tomar. Pero tristemente el Estado no piensa en eso y no creo que haya que esperar algo del Estado, sino más bien apoyar y desde nuestros propios espacios como periodistas también, como trabajadores de la comunicación, apoyar también a las redes de apoyo y de organizaciones que en este momento están conteniendo a las víctimas, ¿no? Porque no vemos una contención de eso. En este momento yo veía justamente ayer un video en la que se está pidiendo a la gente que se pongan la camiseta del Ecuador con un dicho acá en la mano que dice somos soldados, ¿no? Wow. Entonces, este discurso está creciendo, justo ayer lo veía, está en las redes de las Fuerzas Armadas. Entonces, pues, y además lo paradójico que también hay que entender es que para muchas de esas comunidades, y esto lo hemos hablado ampliamente, pues una de sus opciones de vida también es convertirte en policía o militar. O sea, yo creo que también hay que hablar de esto, ¿no? Porque tampoco podemos polarizar y decir estos son los buenos, estos son los malos, sino más bien ver cuáles son las dinámicas, porque también son instituciones, los policiales y militares, que viven bajo un sistema de disciplinamiento y, por supuesto, violencia. O sea, y además los militares no están entrenados para analizar problemas sociales, están entrenados Pero para... ahí tal vez lo que estamos haciendo y para quienes nos están mirando es problematizarlo, ver lo complejo de esta situación, porque no es tan sencillo como de la noche a la mañana declarar un conflicto armado interno, tener militares en todos los sectores ejerciendo esta forma de violencia y este perfilamiento hacia quienes son terroristas. Y como bien decías, Carol, quienes de alguna forma nos atrevemos a cuestionar o a hacer preguntas incómodas, terminamos siendo metidos en el mismo saco de terroristas, que hasta ahora me cuesta mucho entender qué significa ser terrorista en un contexto como el que vive el Ecuador. Que habría que realmente problematizar mucho más y comprender qué es lo que se quiere alcanzar con este epíteto que se convierte en adjetivo y sustantivo en absolutamente todo. Y a la par, también entender que lo que está ocurriendo, como tú bien mencionabas, tiene que ver con unas salidas que son salidas más estructurales. Y ahí, haciendo un poco abogado del diablo, hay algo que de manera inmediata se pueda hacer, porque ya parece que no hay marcha atrás, ya no hay reversa en lo que acaba de ocurrir y la alternativa más efectiva, o al menos lo que nos ha mostrado el Estado y nos está mostrando el gobierno actualmente, y no solo el gobierno actualmente, sino ha sido figuras que han venido siendo reiterativas en los gobiernos anteriores y por parte del Estado, esto de militarizar y tener policías en la calle. Hay algo más que se puede hacer, que no hablemos solo de lo macro y de lo estructural, porque es cierto, hay que cambiar las condiciones de vida para que no sean fácilmente cooptados, hay que darles otras alternativas a estos sectores que han sido históricamente olvidados, pero algo más inmediato que tú ubiques a partir de las coberturas, de narrar estas historias que realmente se pueda hacer y que pueda dar un visor de esperanza frente a esta situación. Bueno, primero yo creo que en este momento es quitarle poder a la policía y a las fuerzas militares. Y la gente cuando escucha esto se horroriza, ¿no? Porque dice, ah, no, es que ustedes quieren que esto se viva bajo un estado criminal. A ver,
cuando tú tienes un estado policial, ahorita justamente lo que estamos viendo es que se le está quitando fuerza a este estado policial, a este estado mucho más militarizado. Pero algo de lo que hablábamos mucho es de por qué sacar a la policía, por ejemplo. Si tú hablas de cómo se están gestionando las cárceles se están gestionando de forma policial desde hace muchos años, ¿no? Desde el 2019, y justamente desde el 2019 tú comienzas a ver un crecimiento de la violencia. Entonces yo creo que primero hay que desmilitarizar el Estado y se puede, con procesos de depuración. A ver, entendiendo además que estamos hablando de un narcoestado, son procesos que sí se pueden hacer, pero que tristemente sin voluntad política no se van a hacer nunca. O sea, hay cosas inmediatas que sí se podrían hacer. Primero, armando una red de contención también para las víctimas, que de alguna forma eso permitiría identificar a quienes se está deteniendo, a quienes nos están deteniendo, y porque es ese, ¿no? Detener a estas personas que son básicamente personas empobrecidas, que son la carne de cañón. Bajo estos criterios en las redes criminales de estas personas se les dicen suizos, ¿no? A corto plazo, ¿no? Porque tristemente el plan no es ese. Frente al contexto en el que nos encontramos, pues lo único que nos queda justamente es fortalecernos comunitariamente. Yo creo que eso es muy importante porque los líderes y los defensores de derechos humanos de esas comunidades le están luchando y muchísimo, ¿no? Yo creo que sí hay que poner un ejemplo, quizá no nombrar a las otras personas porque en este momento están siendo amenazadas, Uh -huh. pero yo creo que algo que he visto mucho, por ejemplo, es lo que está haciendo Dalis Cayambe. Ella hace un trabajo durísimo y que tuve el gusto de conocer cuando yo, antes de tener que exiliarme, la conocí y conocí el trabajo que hace en Flor de Bastión. Y yo creo que es un trabajo que hay que apoyar. O sea, lo que podemos hacer es apoyar a ellos, porque del Estado en este momento hay que exigir, sí, pero también sabemos que no vamos a conseguir nada porque hay una política que está en marcha y que se va a prolongar. Y lo que vamos a ver en este momento con la militarización sí es una caída de homicidios, sí. Vamos a ver eso temporalmente, porque además a través de esto se construye una paz mafiosa. O sea, eso ya lo hemos contado porque en Ecuador ya se hizo eso también. Pero yo creo que lo más importante es apuntar a eso, ¿no? Y quizá también comenzar a humanizar y contar las historias de estas personas porque sí que están siendo completamente estigmatizadas y se entiende también la desesperación de la gente, pero hay una resistencia también a entender lo que realmente está sucediendo, ¿no? A corto plazo, más allá de lo que te digo, yo no veo una solución. O sea, no veo algo que se pueda hacer desde el Estado porque tiene una política clara que ya nos ha demostrado. Y justamente lo que ha estado repitiendo el presidente Daniel Noboa es eso, ¿no? Ya no son organizaciones criminales, sino narcoterroristas. Y esto ha sido incluso cuestionado también por los colegas. Yo hablaba justamente ayer con una colega mexicana que decía, por favor, que se entienda que esto les va a hacer mucho más daño, pero tristemente no se quiere entender. Entonces, en ese contexto es difícil pensar en soluciones a corto plazo, pero de ahí, pues, la inversión social, eso es clave, ¿no? Y tal vez Pero, ahí como lo que tú mencionabas en algún momento, te escuchaba decir, el Estado debe mirarse a sí mismo. Parece que el enemigo siempre estuviese por fuera, que el enemigo son los otros y que se maten entre ellos, cuando entre ellos somos todas las personas y hacen un intento de valorar qué vidas importan y qué vidas no importan en esta situación de conflicto interno, en la situación de violencia, eh, y no resulta de esa manera. Yo pienso en este momento los militares y policías, digo, no hay que borrar a rajatabla, por ejemplo, no olvidarnos lo que ha hecho los militares en temas de desapariciones forzadas, los policías también. Recientemente recuerdo que estábamos marchando y que conmocionó al país el tema de María Belén Bernal, que fue asesinada en la Escuela de Policía Enríquez Gallo, por parte de su expareja, de su pareja en ese momento, que era un teniente de la policía. Entonces, digamos, estas cosas que pueden parecer aisladas no son hechos aislados. Los hermanos Restrepo, por ejemplo, que también en una situación de persecución social fueron desaparecidos. Y entonces no hay que olvidarnos de estas cosas que son tan importantes también para que el Estado se mire a sí mismo y en este proceso de depuración o de reflexión interna, que no creo que lo lleguen a hacer, también entender que ahora tenemos unos héroes frente a unos villanos, pero que realmente los héroes fácilmente se pueden transformar en villanos si les das tanto poder y les dejas tan suelta las posibilidades de hacer lo que quieran en este país.
y de hacer lo que quieran con las personas. Y al mismo tiempo pensar en lo que tú mencionabas del tema carcelario es muy complejo, porque parte de las advertencias que yo recuerdo se le hicieron al gobierno de Correa fue los megacentros carcelarios van a ser inmanejables. Ujú. Lo que va a ocurrir en estos espacios es que la situación que tienes en las calles, ya de ejercicio de poder, alguien va a tener que asumirla y ejercer el control. Y no va a haber control sobre esto, va a ser terrible, el mismo desvinculación de sacarles de los espacios más cercanos a sus familias, también genera una situación de hacinamiento, de violencia, que, que en términos psicológicos y también de la forma como está ocurriendo la violencia ya se advertía desde antes. Ahora la solución que han planteado es construir otras dos megacárceles al estilo Bukele, la vocalización del sistema penitenciario que, que puede resultar de esta alternativa que están planteando en este momento, como tener referencias a estos otros gobiernos, como el de Bukele particularmente, que parece que ahora es un fenómeno que sigue creciendo a nivel regional, en donde se han denunciado ya vulneración de derechos Y un humanos. montón, y además que contra otros gobiernos, pero ahora muy crítico a lo que hacen sobre Bukele y que siguen haciendo, sobre todo la negociación que usualmente suele haber ahí, por ejemplo, con el gobierno de Bukele es sacar a un cabecilla, digamos, de los maras, como fue con Kruk, que es una de las Ujú. figuras más reconocidas de los maras, y darle todo tipo de beneficios, ¿no? Eh, pero yo no creo, mira, estamos hablando de cárceles ecuatorianas donde los propios directores de las cárceles, que son en su gran mayoría policías en servicio activo, toman y beben con los líderes criminales, que no voy a decir sus nombres porque creo que esta discusión se va por otro lado, pero pues hay un nivel de autogobierno mafioso en las cárceles que justamente es avalado por estas figuras. Entonces, si tienes de esto ya en 4 megacárceles en el Ecuador, ¿qué esperas que pasen en otras 2 megacárceles? O sea, de qué estamos hablando? Además que lo que se está haciendo justamente es decir, bueno, estas personas se han fugado porque ya no tienen los beneficios que van a tener, cosa que es diferente porque sabemos que esos beneficios estaban dados justamente por funcionarios del SNAI y funcionarios del gobierno también, en este caso del gobierno de Guillermo Lazo y a los que le anteceden. Pero en este caso se está hablando, ¿no? De este quiebre de privilegios, que yo también creo que hay que revisarlos bastante porque sí estamos hablando de los líderes criminales, pero la gran población penitenciaria no responde a eso. Son personas que están siendo empeñadas, que en este momento están siendo torturadas. Hay reportes de las familias que están hablando de cómo han sido golpeados. Y yo quiero nombrar algo acá que es bien importante que Y lo que fueron conversamos. trasladados y hasta ahora sus familias siguen Y buscando. Dalis también ha hecho este ejercicio de búsqueda de sus compañeras trans que no saben en qué centro penitenciario están. no se sabe. Y mira que algo que es bien importante, y que quizá quienes nos están escuchando no sepan, pero hubo un caso que no ha sido visibilizado, que desde las organizaciones y desde la propia Iglesia Católica se ha estado visibilizando, y es que en este momento te cifra de 5 personas abatidas, pero no corresponde a la realidad. Al menos en la cárcel de Esmeraldas nosotros tenemos documentadas 5 muertes. De esas 5 muertes que ni siquiera que han sido confirmadas, algunas han sido confirmadas, otras hemos sabido por fuentes internas de las propias cárceles. Y hay un caso que incluso denunció el vicariato de Esmeraldas, Ujú. caso de un chico que se llamaba Brian Villacrés, me parece, y este chico que estaba preso por tráfico de sustancias, una de las cosas que justamente el monseñor, el líder del vicariato, decía que después de un proceso de liberación que fue pacífico, porque sacaron a todos los rehenes y fue un proceso que yo creo que fue adecuado y que debió haberse replicado en otras cárceles, se liberan a todos los rehenes que estaban ahí, y lo que se hace es este ingreso de esta raqueta, como le Ujú. dicen, ¿no? Estos operativos para requisarles todo, y en ese proceso, en el ingreso, lo que cuenta justamente el monseñor y el padre, el capellán de la prisión de Esmeraldas, es que vieron muerto a esta persona que le decían, le conocían como el pibe en esa prisión, y lo encuentran todo molido a golpes. Y la versión oficial les está diciendo que fue un paro cardíaco, pero lo que dijeron tanto el monseñor como el capellán de la prisión de Esmeraldas es que ellos lo vieron totalmente golpeado, y cuando uno accede a la información policial, lo único que yo pude ver es que está el rostro de la persona que fue asesinada, y la escena del crimen es un cuadro de cemento con sangre.
O sea, Wow. es decir, ni siquiera la imagen como suelen poner porque seguramente hay otras cosas que analizar ahí, pero esas cosas están pasando. Entonces, algo que decía mucho el capellán y que yo creo que sí hay que escuchar es que son personas, la iglesia trabaja mucho en esa zona, tanto con víctimas como con personas que están ejerciendo violencia. Y lo que él decía es como, es innecesario porque estamos haciendo un proceso de pacificación, de liberación acá, y de repente ingresan todas estas fuerzas, porque ya había sido el acuerdo que Y hacen ingresen, represión. pero ni de un lado ni del otro iba a haber bala ni nada. Y de repente ingresan y lo primero que resulta de esta incursión es una persona molida a Bueno, golpes, ¿no? es Y evidente los famosos excesos, ¿no? los ex Que no son excesos, son asesinatos, y el asesinatos que entran en el ámbito de lo extrajudicial, que seguramente ni siquiera le van a dar el tiempo de investigar, porque es lo que hablábamos, las vidas que sí tienen importancia y las que no. Si en casos de violencia y feminicidio se demoran tanto las unidades de investigación, no se diga con personas privadas de libertad que tienen estos antecedentes. le importan, porque al Estado no le importan. Incluso hay nuevas formas de asesinar, que una de estas es ahorcarles, que te dicen que es un presunto suicidio y que no lo es, porque son personas que han sido asesinadas. Al menos yo conozco una persona que por suerte visibilizó mucho de la en algunos reportajes. A esta persona, y ahora sí lo puedo contar abiertamente, esta persona casi le matan y literalmente él tuvo que conseguir plata, tuvo que conseguir como $500 para pagarle a un juez para que ya le den el acceso a la, a la al régimen semiabierto, como se lo conoce ahora, porque le iban a matar y el modus operandi es justamente que te ahorquen ahí. Y otro de los riesgos, además de todo esto que estamos viviendo, son los falsos positivos, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque en nombre de toda esta guerra, de presentar resultados y presentar muertos y decir, estamos neutralizando, que además es una palabra que resulta ambigua, aunque si bien el decreto no les da carta abierta a matar a todo el mundo que quieran, sabemos que en la práctica estas cosas funcionan de esta manera. Son tildados como excesos, pero justamente son ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, pues es uno de los temores que Y tal tenemos de que vez, se y ocurriendo. tal vez, Carol, es mirar la historia de países que han pasado por situaciones similares. Hablemos de Colombia, hablemos de la Comisión de la Verdad en Colombia, veamos también cómo funcionaron ahí los falsos positivos que después de varios años, cuando se hace una investigación a fondo, te enteras de las personas que fueron arrestadas, que fueron asesinadas y desaparecidas, que no tenían ningún vínculo con absolutamente nada. No hablemos de las que sí tenían vínculos, pero creo que hay que mirar la historia regional también de los países vecinos que ya han pasado por situaciones similares para que también no sea tan fácil que nos lleguen a convencer de cosas que en la práctica y en la realidad están pasando de manera distinta como tú comentas. Estos, es que ya ni siquiera no encuentro una palabra para mencionarlo, pero estas actitudes de abuso de poder, abuso policial, abuso militar, son asesinatos. O sea, lo que está ocurriendo es gravísimo en el país. Y ya nos queda, ya no me di cuenta de la hora, nos toca ir cerrando, pero antes de cerrar, yo quisiera hacerte una pregunta y tiene más que ver con el tema del exilio y el trabajo de comunicación, así como una respuesta súper cortita. Nos decías que la cifra se ha actualizado a 10 periodistas exiliados en Ecuador para precautelar sus vidas o su integridad. Seguramente han recibido distintas amenazas por los temas que están cubriendo en relación a la situación de violencia, al crimen organizado, al narcotráfico, al narcoestado, etcétera. Ha habido un menosprecio sistemático al trabajo y al ejercicio del periodismo durante más de una década, donde no se cuestiona necesariamente la propiedad de los medios de comunicación, los derechos laborales, sino que finaliza en que se menosprecia a la periodista o al periodista de a pie. En este contexto, en la situación que actualmente vive el Ecuador, ¿a quién le resulta conveniente que estos exilios se den e internalizar el miedo también entre quienes trabajamos en el ámbito de la comunicación para dejar de cubrir estas historias? Bueno, pues al poder criminal, al poder político y al poder económico. O sea, eso es lo que estamos viviendo en este momento, porque si bien algunos tuvimos que salir por investigar, digamos, crimen organizado, hay otros colegas que no necesariamente estaban investigando eso, pero es que esto da carta abierta y yo creo que sí es importante hablar también de lo que pasó con los chicos de Diario El Comercio, ¿no? Porque esa impunidad también te abre la puerta a que ellos piensen que pueden hacer lo que sea y que básicamente no va a pasar nada. También ha habido 3 asesinatos también durante el 2022 y pues yo creo que la situación va a empeorar a tal punto que se va a esperar que asesinen a un colega de alto perfil o de algún medio independiente para tomar cartas en el asunto. Entonces,
como, y mira, yo qué te puedo decir, yo tuve que salir porque hubo un plan de atentado en mi contra de personas que son beneficiadas totalmente por el Estado ecuatoriano, por eso yo también lo digo, yo, no, yo del Estado ecuatoriano no puedo esperar nada, pero eso no significa que uno tenga que dejar de exigir, porque finalmente el Estado tiene la obligación de garantizar tu vida, pero si ni siquiera puede garantizar la vida de los ciudadanos de a pie, pues evidentemente cómo también va a querer garantizar la nuestra. Y no es que nosotros, como decía Sebastián Corral, que además digo, vinculado a uno de los canales más grandes del país, decía en una reunión con el Comité de Protección de Periodistas que chuta, qué pena, ¿no? Porque realmente es la situación que estamos viviendo todos y en ese sentido no se pueden pedir privilegios. Y yo creo que lo que hemos exigido no son privilegios, sino poder seguir investigando. Al menos no temiendo por nuestra vida, pero todo esto que está pasando profundiza mucho más las precarias garantías de seguridad y de condiciones de trabajo que tenemos los periodistas, ¿no? Por eso algunos estamos intentando volver al periodismo, en mi caso, otros han tenido ya que dejar su proyecto de vida para construir otro, y no solo es un tema de afectación personal, yo creo que lo más grave de todo esto es que se está privando a la gente de que conozca qué es lo que realmente está pasando, y yo sé que hay colegas como ustedes que siguen haciendo periodismo, como otros trabajadores de la comunicación que siguen haciendo periodismo, pero hay algo que es bien importante en este momento, y es que sí hay que potenciar la crítica justamente al poder, a todos estos poderes que he nombrado, porque sí que también está habiendo una alineación, como hemos visto en experiencias de otros países, ¿no? De ahora decir, estos son los héroes, hay que unirnos todos. Y yo también he hablado de unión justamente, pero una articulación para que no nos permitamos tampoco dejar de cuestionar, porque en este contexto en el que se está enfatizando en este poder militar, o sea, el poder militar sobre el poder civil, básicamente, que es lo que estamos viendo, es, es muy peligroso, ¿no? Y de repente eso también, teniendo un discurso tan hegemónico, tan grande frente a los otros pocos que podemos y queremos seguir cuestionando esto que está pasando, es muy peligroso, porque entonces, ¿con qué garantías puedes hacerlo? Entonces yo creo que sí es bien importante seguir reflexionando esto, porque quizá a nivel personal puede resultar una tragedia, pero tristemente a nivel colectivo es solo una alarma más. Y yo creo que eso es lo que no se entiende, que somos una alarma más todavía y que por eso mismo ojalá no perdamos eso, porque yo me acuerdo mucho de lo que me decía Luis y que los dos nos quedamos aterrados, porque con él hemos hablado desde hace ya mucho tiempo sobre esto que está pasando y es este paso a paso. Por eso es que a mí realmente no me sorprende las decisiones que está tomando el gobierno, no nos sorprende porque es parte de una estrategia macro que se estaba también ya cocinando desde hace muchísimo tiempo. Y es de este tema, ¿no? De tenemos mucho tiempo para contar historias, tenemos mucho tiempo para cuestionar, pero tristemente el tiempo puede ser nuestro aliado, pero también puede ser y nuestro enemigo, porque quizá cuando entendamos todas las implicaciones de lo que esto significa, sea demasiado tarde. Entonces, pues en ese sentido, ojalá podamos articularnos para poder cuestionar y explicarle a la gente también, porque en cierto punto la gente está desesperada, está Claro. queriendo inmediatas y lo entiendo, lo puedo entender, pero por otro lado también tener una amplitud de mirada para saber qué es lo que implica con nosotros, porque quizá en este momento a quienes no les afecta pueden decir, ok, sí, Novoa está haciendo algo, pero el momento en el que lleguen a detenerle a tu hermano, a tu primo, a tu hijo, ahí recién se va a poder entender lo que esto significa. Así es. Entonces, creo que eso. Uh-huh. Carol, muchísimas gracias, gracias por tus reflexiones, por el tiempo. La verdad es muy grato volverte a leer también. Nos alegra mucho eso. Siempre la periódica abierta para ti, para cuando desees. Nosotras muy contentas también de tenerte de vuelta entre las letras, entre estos espacios de reflexión y ojalá próximamente podamos hacer otra entrevista y seguir conversando de este tema que no se agota aquí, que hay mucha tela por cortar, pero lamentablemente el tiempo se nos finalizó para continuar con la siguiente entrevista. Te mandamos un gran abrazo, gracias, gracias por conectarte y gracias por tus reflexiones y tus palabras siempre. No, muchas gracias y les mando un abrazo y que ojalá podamos seguir cuestionando. Eso, un abrazo. Abrazo.